coronel Víctor Volcano Coleman, del Ejército de Nicaragua. Les voy a revelar los nexos de Fidel Castro con el narcotráfico y Pablo Escobar. Y bueno, le damos la bienvenida, está aquí con nosotros en el estudio, al caballero que ustedes acaban de ver en pantalla, Víctor Volcano. Que el señor Volcano estudió en academias cubanas, fue condecorado por el Estado cubano, específicamente por Arnaldo Ochoa. Fue herido en combate y operado en Cuba, combate en contra de las contranicaragüenses. Fue invitado personalmente por Fidel al acto del 1 de mayo en la Plaza de la Revolución en el 85. Estudió en la Academia Cubana José Maceo en Santiago, a donde viajó en el 80 al frente de un contingente nicaragüense. ¿Y qué más no hizo? Así que le agradezco muchísimo estar con nosotros. Por primera vez ha viajado directamente desde Nicaragua para contarle al público de los Estados Unidos esta conexión de la que se ha hablado antes, pero usted ha sido testigo ocular. La relación entre Cuba, los nicaragüenses o los sandinistas y la droga colombiana. Así que gracias. Vamos a empezar por el tema. Pablo Escobar, el capo de todos los capos, el hombre que pudo introducir más droga a los Estados Unidos por parte de los colombianos. Usted lo vio viviendo en Nicaragua. Exactamente. Dígame. Pablo Escobar vivió en un lugar residencial protegido por el Ejército de Nicaragua, un lugar que se conoce como Montefresco, donde vivía no solamente Pablo Escobar, sino que vivían los guerrilleros del movimiento del Mi-19, el Estado Mayor del FMLN, la guerrilla salvadoreña, espías cubanos y soviéticos, pero también ahí vivía personalmente Arnaldo Ochoa. Ajá, entonces Ochoa vivía en el mismo barrio que Escobar. En el mismo complejo, sí, claro. El general de división Arnaldo Ochoa, que todo el mundo sabe muy bien que Fidel lo fusila porque lo acusa de narcotráfico. Pero fíjese, más interesante aún, usted me ha dicho que la presencia de Escobar en Nicaragua es porque la presenta Fidel Castro, le presenta esta idea a los sandinistas, ¿es correcto? Exactamente, en el año 80 Fidel Castro invita a los sandinistas a La Habana y les propone que hay una forma como hacerse dinero sin necesidad de pasar por los soviéticos y eso, y que él tiene toda la conexión con Ochoa y con Noriega, y que Ochoa se siente muy tranquilo en la situación con Pablo Escobar, porque Noriega le ha informado que tiene perdido cargamento de droga y la DEA lo captura cargamento de droga en las montañas del Darién, porque ese era el lugar donde se había refugiado primeramente Escobar. Entonces Fidel Castro manda con dos misiones a Ochoa a Nicaragua. La primera misión es expandir el narcotráfico en Nicaragua, y la segunda misión es extender la guerrilla nicaragüense y la revolución nicaragüense al resto de Centroamérica. Y eso sabemos que lo hizo, pero volvamos nuevamente a esta iniciativa por parte de Fidel. ¿Cómo sabe usted que Fidel Castro fue el que le presentó la idea a los sandinistas de que Escobar se fuera a vivir a Nicaragua? ¿Cómo usted lo sabe? Porque yo era miembro de la cúpula militar, mi madre administraba en los complejos donde se mantenían estos elementos, y además nosotros en el Consejo Militar y con la Dirección Nacional de Frente Sandinista nos enteramos de todas esas maniobras y todos esos movimientos que claro, se pero fíjese, y es mi deber de periodista, yo no estoy defendiendo a Fidel Castro y estoy segura que él es capaz de decir eso y más, pero vamos a indagar bien, porque es sumamente serio lo que usted me está diciendo. ¿Cómo sabe usted que fue idea de Fidel que Pablo Escobar se refugiara en Nicaragua? ¿Cómo, quién se lo dijo? Arnaldo Ochoa nos manifestaba a nosotros personalmente que él era el enlace principal de Fidel Castro con el M-19 en Nicaragua, y efectivamente sí era. Arnaldo Ochoa mandaba a los civiles cubanos que estaban en Nicaragua y a los militares cubanos. Arnaldo Ochoa se desplazaba permanentemente entre Managua, Panamá y La Habana, y tenía visado libre y equipos libres para movilizarse. No, y lo sabemos, pero vuelvo nuevamente al hecho de que fue la idea de Fidel de meter a Escobar en Nicaragua para que allí, ¿por qué necesitaba Escobar ir a Nicaragua? ¿Por qué en Colombia en ese momento ya él no podía estar más tiempo? ¿Y cuánto le cobraron los sandinistas por ese refugio? El problema era que se necesitaba muchas cantidades de dinero. Los Estados Unidos tenían bloqueado Nicaragua, Fidel Castro no tenía suficiente plata, los soviéticos manejaban todos los recursos a través de Fidel, y Fidel planteaba que había que buscar fondos suficientes para impulsar los movimientos guerrilleros y expandir el comunismo en Centroamérica.
Entonces le ofreció a los sandinistas, a nosotros nos ofreció la conexión con Pablo Escobar. Conexión que él había iniciado antes de los años 80 con Pablo Escobar, y después la trasladó en conjunto con Pablo Noriega a Panamá. Pero como la DEA se dio cuenta que Pablo Escobar estaba refugiado en Panamá y amenazó con detener a Noriega, fue que Fidel Castro nos pidió que permitiéramos que Pablo Escobar se quedara establecido en Nicaragua. ¿Cuánto tiempo estuvo Escobar en Nicaragua? 8 meses. 8 meses, viviendo y abriendo la ruta del narcotráfico, porque no solamente era protegerse en Nicaragua, sino establecer las rutas, en primer lugar, establecer la ruta, y en segundo lugar, garantizarse que los cargamentos siguieran sus destinos, porque Pablo Escobar no tenía estructura en Nicaragua. Él la llegó a organizar y formó 3 rutas de narcotráfico que hasta el día de hoy están vigentes. Hasta el día de hoy, vamos a hablar del día de hoy, porque eso hace unos cuantos años, ¿no? Ha cambiado gobiernos. Ahora, ¿usted lo vio en algún momento? Yo lo vi, exactamente. Lo vi a él, a Mario Ospina, que era el segundo del M-19, y al jefe del movimiento del FMLN, el comandante Joaquín Villalobos. Yo llegaba ahí y yo protegía con tropas del ejército ese sector. Joaquín Villalobos, uno de los 5 comandantes del FMLN, que es la guerrilla salvadoreña, sabía que Pablo estaba en Nicaragua. No sé si lo sabía, pero estaban en el mismo complejo. Lo que pasa es que Pablo Escobar también llegó con el M-19 disfrazado como guerrillero inicialmente. No dijeron este es el narcotraficante Pablo Escobar, sino que este es uno más del Estado Mayor del M-19. ¿Y cómo usted identifica que ese supuesto guerrillero es el capo de los capos? Porque con el tiempo, en las conexiones de la droga, nos damos cuenta que en el aeropuerto de los Brasiles, que también estaba bajo la responsabilidad de nosotros, que está a 5 kilómetros al este de Managua, se desembarcan drogas y entra en presencia personal Pablo Escobar a vigilar el movimiento. Y ahí nuevamente yo lo vuelvo a ver en el aeropuerto de Brasil, en la segunda ocasión que lo volví a ver. Y cuénteme, haga una anécdota de esa vez que usted lo ve. Esa vez era a mediados del año 84, había 3 avionetas que utilizaba Pablo Escobar, una de ellas le llamaba La Gorda, y había 2 oficiales en enlace con él que eran amigos míos, Federico Baum, que está vivo en Nicaragua, y Paulata, ambos, y Tomás Borges. Entonces nos dieron órdenes que cerráramos los accesos a ese aeropuerto y que solo permitiéramos los viajes de Pablo Escobar y la intervención de Pablo Escobar. Pues, ¿cuánto dinero le costó a Pablo esta estadía de 8 meses? La primera negociación que se hizo con Pablo fue $50 millones, y Pablo Escobar... Espérate, ¿negociación entre quién y quién? ¿Pablo y quién? Entre los sandinistas y Pablo Escobar. Pero la dirección nacional Tomás Borges. De los sí. 9 comandantes, Tomás es el que estaba encargado de la negociación. Tomás Borges, que era el ministro del Interior para ese entonces, y era el que se encargaba de esa conexión. Pero es gravísimo lo que usted me está diciendo. Tomás Borges todavía es parte de la cúpula, y claro, es parte del gobierno sandinista que está en el poder. Importante lo que usted me está diciendo. ¿Cómo usted sabe que Tomás era el hombre que hablaba con Pablo? Porque yo lo vi personalmente participando en las operaciones y conocí de las conexiones, las reuniones, los puntos de encuentro, las intersecciones, la protección de tropas. Es decir, nosotros somos un ejército que en ese entonces veíamos eso como una actividad más de la defensa de la revolución. Y para buscar dinero. Efectivamente. Ahora usted me dice $50 millones. ¿Cómo fue esa transacción? Pablo dijo que ese dinero estaba bien, pidió rebaja, ¿cómo fue? Pablo en primer lugar pretendía establecerse, crear laboratorios y rutas, y ofreció un paquete completo. Un paquete completo de laboratorios en territorio nicaragüense, al norte de Nicaragua. Okay. Establecer las rutas y también garantizarse el traqueo por la pista militar. Y la negociación, primero le pedimos $300 millones, y él dijo que iba de entrada a $50 millones. Y después fue dando continuamente por cada kilo de cocaína que garantizáramos su traslado, daba $500, y por el embodelamiento $2.000. No, y vamos a seguir hablando de todo lo que cobraba. Daniel Ortega sabía de esto. Usted me dice que Tomás Borges era el que estaba en la negociación, pero ¿qué sabía Daniel? Sí sabía, Daniel Ortega, sabían todo lo que era la Dirección Nacional, sabíamos los altos oficiales del ejército, sabía Arnaldo Ochoa, sabía Noriega, sabía Fidel Castro y Pablo Escobar. Nosotros seguimos la pista después, y hay actualmente gente capturada en Nicaragua que ha participado en estas transacciones, en estas rutas desde Cuba a Nicaragua y Panamá. Tengo que hacer una pequeña pausa, pero la pregunta de lo que usted está diciendo es incendiario.
Usted no teme por su vida. Quédese ahí, quédese ahí, quédese. Estamos en Miami, aquí no falta nada. Usted vive en Managua. Ya regresa.